Con el tiempo, las risas se habían vuelto ecos distantes, y la culpa se había hecho pesada como una losa sobre su pecho. Cuando María descubrió que no estaba sola, que su padre también había estado bajo la misma sombra, una chispa de rebeldía encendió su corazón. ¿Cómo podía haber sido parte de algo tan siniestro? La confusión se mezcló con la rabia. ¿Debería contar la verdad? ¿Debería arriesgar la estabilidad de su familia? La única vida que había conocido, cada decisión la llevó más cerca del abismo. Justo cuando todo parecía desmoronarse, su padre, el hombre tranquilo y amable que todos creían, tomó una decisión radical. Preparaba un ritual propio, uno que buscaría confrontar a su propio padre, el abuelo de María. Con determinación en sus ojos, él se preparaba para desenterrar verdades que podían destruir a la familia de una vez por todas. María sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué pasaría si esas revelaciones de verdad salían a la luz? La familia que había amado. A medida que se acercaba la noche del enfrentamiento, la ansiedad llenaba el aire como una tormenta inminente. Cada paso que daba María hacia el amanecer la empujaba más lejos de su infancia y más cerca de una verdad que podría romperlo todo. La tensión en su casa era palpable, un eco de murmullos, de miradas furtivas, de secretos a punto de estallar. Con cada latido de su corazón sabía que el momento de confrontar su legado se acercaba. ¿Debería ella ser la que levantara la voz, o los rumores de su sufrido pasado jamás deberían salir a la luz? La ambigüedad en su mente ardía. María estaba en un punto sin retorno. Más allá de la verdad, ¿qué costo tendría su liberación? Las piezas del rompecabezas estaban por caer. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún. Y ya que estás ahí, dejes el like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. María estaba en un punto sin retorno. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, recordándole que la elección de esa noche podría marcar un antes y un después. En la penumbra de su hogar, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Su padre, al otro lado de la casa, se preparaba para el ritual. Ella podía sentir el miedo entrelazado con la esperanza. La idea de confrontar al abuelo le hacía temblar, pero también le encendía algo que creía perdido, la determinación de liberarse. Mientras el reloj marcaba la hora, un estruendo irrumpió la quietud. La puerta de entrada se abrió de golpe, y la figura de su abuelo se alzó en el umbral, iluminada por un rayo de luna. ¿Qué te trae aquí, viejo?, gritó su padre con una voz que temblaba entre la rabia y el desafío. María contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron con los de su abuelo, pero algo en esos ojos ya no era lo que parecía. Ella recordó la última vez que lo miró así, cuando era pequeña, y él le prometió que siempre la protegería. Pero la protección se había transformado en un velo oscuro que cubría secretos que no deberían haber existido. La presión en su pecho se intensificó. La tensión colgaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Su abuelo dio un paso al frente. Sus ojos ardían con una mezcla de orgullo y amenaza. «Has mucho tiempo controlando a los que te rodean», musitó como quien recita un hechizo. Su voz resonó en la casa. Ya no más. En ese instante, una sombra emergió detrás de él, y María se dio cuenta de que no estaba sola. Su madre, que había estado en la cocina, apareció en la entrada como una visión fantasmagórica. «¡Es suficiente!», gritó, su voz quebrada pero firme. ¿Ella? ¿Qué hacía aquí en este momento, cuando la verdad estaba a punto de desvelarse? La revelación la golpeó como un rayo. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, su madre levantó la mano y murmuró unas palabras en aquel idioma extraño que resonaba con el eco de su abuelo.
Un murmullo de horror y asombro recorrió la habitación. La piel de María se erizó. ¿Qué estaba haciendo? Cuando el aire se volvió pesado, cargado de una energía desconocida, el abuelo se congeló. En su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y miedo. No, no puedes hacer eso. Su voz se tornó desesperada, descubriendo una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Y entonces, como si todo se hubiera desatado, la habitación se llenó de un estruendo. El suelo tembló y los objetos empezaron a moverse, deslizándose a través del aire como si una fuerza invisible estuviera desatando su furia. Una luz intensa brilló, iluminando todo alrededor. María parpadeó al ver cómo la imagen de su madre cambiaba, se desdibujaba, creando una versión de ella que parecía más oscura, más antigua incluso. «El secreto ha salido a la luz», gritó su abuelo, como si estuviera a punto de desatar los horrores de un pasado que había permanecido oculto por demasiado tiempo. María se sintió atrapada entre dos fuerzas poderosas. Su madre y su abuelo estaban en una batalla que no había anticipado. El aire estaba cargado de energía. El olor a tierra y hierbas secas llenaba el espacio, convirtiendo ese instante en uno mágico y aterrador a la vez. Antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba ocurriendo, una explosión de luz blanca cubrió el cuarto, haciendo que solo quedaba el eco de sus palabras flotando en el aire. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué había sucedido? Todo lo que conocía se desmoronaba, y aquellos secretos que había temido confrontar ahora se esfumaban en la oscuridad. ¿Qué verdad se había revelado en ese instante? Con el corazón latiendo con fuerza, María se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que averiguarlo. Tenía que aprender lo que había detrás de esa luz. Las sombras volvían a moverse, y ella estaba a punto de empezar un viaje que la llevaría al abismo de su propia historia. La habitación quedó en silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar. María, temblando y con el corazón en la garganta, miró alrededor. Su madre, su abuelo y su padre, ¿dónde estaban? El eco de las palabras de su madre resonaba en su mente, y la luz que había llenado el espacio se desvanecía lentamente, dejando una atmósfera pesada, cargada de preguntas sin respuesta. Sin poder controlar sus movimientos, María caminó hacia el lugar donde había estado su abuelo, buscando algún indicio de su presencia. Pero solo había vacío. Un frío helado le recorrió la espalda. Entonces, en el rincón de la habitación, un pequeño objeto brilló. Era un collar de cuentas que había visto muchas veces antes, uno que su madre llevaba puesto en sus rituales. Lo recogió, sintiendo la textura fría de las cuentas en su mano. Algo no estaba bien. De pronto, una risa resonó en el aire, una risa familiar que retumbó en sus oídos. Era su madre. María se giró rápidamente. La figura de su madre apareció, pero no era la misma que conocía. Su rostro, antes lleno de amor, reflejaba una oscuridad que no podía comprender. ¡María! Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el abismo. Lamento que todo haya tenido que suceder así, pero hay cosas que debes saber. Cada palabra le cortaba el aliento. ¿Qué estaba pasando? La luz de la habitación parpadeaba y el tiempo parecía haberse detenido. María sintió que el mundo se desmoronaba. Una sombra detrás de su madre se hizo más evidente. Era su abuelo, pero se veía diferente. Más viejo, más torcido. Su mirada estaba cargada de una ira que resquebrajaba su ser. «Ellos no te lo dijeron, ¿verdad?», bramó su abuelo. Su voz era como un trueno lejano. «¿Nunca se preguntaron por qué a tu madre le cuesta tanto mantener la calma?». María se sintió fuera de control. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente como un eco interminable. Cuestionó todo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había un rencor tan profundo entre ellos? «Todo fue una mentira», susurró su madre, junto a un brillo en sus ojos que parecía reflejar el dolor de toda una vida. «Fui yo quien te llevó a esos rituales. Fui yo quien te entregó a tu abuelo». ¡Bum! Un estruendo repentino hizo vibrar las paredes. La casa se estremeció como si estuviera a punto de colapsar.
María cayó de rodillas, temblando. La revelación la golpeó como un rayo. No podía ser cierto. Su mundo, la idea que tenía de su madre, todo estaba a punto de desmoronarse. Probando sus palabras, su madre continuó. Hay algo más. Eres la elegida, el vínculo entre nosotros y otra dimensión. Todo lo que hicimos, todos esos rituales eran para protegerte, pero algo salió mal. María dejó escapar un grito. ¿Protegerla de qué? La verdad se sentía como un veneno en su sistema. Con cada palabra, su madre desnudaba las capas de un pasado que estaban tan enterradas que casi no podía respirar. Antes de que pudiera asimilarlo, otra explosión de luz llenó la habitación, y en esa fracción de segundo, su abuelo se abalanzó sobre su madre. Las voces se volvieron gritos, luchando entre sí, mezcladas con promesas de amor y juramentos de venganza. Una sombra se abalanzó sobre ellos, transformándose en un torbellino de energía. El caos estalló. María se sintió desvanecerse mientras absorbía la increíble visión de esos dos seres enfrentándose. Era un espectáculo aterrador. Entonces, una grieta en el suelo se abrió bajo sus pies, un abismo oscuro que parecía llamarla. Los ecos de la batalla la rodeaban, su madre y su abuelo desapareciendo en el tumulto. La última imagen que vio fue la de su madre extendiendo la mano hacia ella, una súplica que se perdía en un mar de sombras y murallas invisibles. El vacío la atrapó. ¿Era verdad todo lo que le habían contado? ¿Su destino? ¿Su verdadero propósito? ¿Realmente era parte de un plan tan terrible? Y así se hundió en la oscuridad, con la única pregunta que llenaba su mente: ¿quién era realmente? La oscuridad lo rodeaba todo, y María se sintió caer. Mientras el abismo la tragaba, su mente se debatía entre la confusión y el terror. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, cada sílaba una lanza que atravesaba su corazón. ¿Qué era esta verdad aterradora? Su cuerpo parecía desvanecerse, y en ese instante de desorientación, su vida entera pasó frente a sus ojos como una película. Los rituales, las risas en las noches en el bosque, las promesas de protección que resultaron ser mentiras. Pero de repente, un destello de luz la sacudió. En un instante, se encontró en un lugar completamente diferente. No estaba sola en la oscuridad. Frente a ella, una figura emergió de las sombras, un rostro que creía conocer. Era su madre, pero no era la misma. La mirada era la misma. Pero había algo profundo y oscuro en sus ojos. Era un vacío que la helaba. María, asustada, dio un paso atrás. «Tienes que escucharme, María». La voz de su madre sonó, aunque ya no había ternura en ella, solo un eco distante. «Debes entender la verdad sobre tu legado». «¿Qué has hecho?», preguntó María, la voz temblando. El corazón le latía con fuerza. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de estallar. «Nosotros somos parte de algo más grande, un antiguo pacto». Su madre hizo una pausa, como si le costara dar el siguiente paso. Una sombra oscura detrás de ella tomó forma, sugiriendo que había fuerzas a las que no podían escapar. «Necesitamos tu ayuda». «Pero María, hay algo que tú también ignoras». María sintió un escalofrío. «¿Qué cosa? ¿Qué es? Dímelo». «Tu abuelo no siempre ha sido así. Todo comenzó con su ambición». La voz de su madre se desvaneció y un susurro lo reemplazó, una advertencia. El aire se volvió pesado. Entonces todo ocurrió de nuevo. Un grito, una explosión. La habitación se iluminó una vez más y de repente un giro drástico. La figura de su abuelo apareció al lado de su madre, pero no venía solo. Detrás de él, una legión de sombras emergió, como si fueran susurros de almas perdidas del pasado. Eran visiones del horror que había pasado en cada ritual, las víctimas sacrificadas en nombre de un pacto que pasaba de generación en generación. «Tu madre», dijo el abuelo. Su voz era firme y llena de veneno. «Ella es una traidora. Te ha mantenido alejada de la verdad, de la herencia que te pertenece». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Una traidora? El corazón de María latía más rápido. Un nudo en su garganta le dificultaba respirar. No podía procesar lo que escuchaba. Su madre levantó la mano hacia ella. «Es una mentira.
Ellos han manipulado todo. El poder, los rituales, el sacrificio. Estás en el centro, María, pero el precio es más alto de lo que imaginas. Una intensa luz envolvió la habitación, cegándola momentáneamente. Cuando pudo ver de nuevo, su madre y su abuelo se abalanzaban uno sobre el otro. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar como un remolino, como si se alimentaran de la confrontación. Y fue entonces cuando algo estalló. Una fuerza desconocida se liberó, creando una explosión oscura que sacudió la casa. María retrocedió, pero una figura emergió de entre las sombras, diferente a todo lo que había visto. Era ella, pero no. Un reflejo distorsionado, más oscuro, más antiguo. La esencia de lo que ella podría llegar a ser. Era ella, pero no. Un reflejo distorsionado, más oscuro, más antiguo. La esencia de lo que ella podría llegar a ser. Atrapada entre múltiples realidades y verdades, la esencia de su ser estaba siendo desgarrada ante sus propios ojos. ¿Quién era realmente? ¿Era parte de un legado que le habían impuesto? Cuando la luz se desvaneció por completo, lo que quedó fue solo un eco de risas oscuras y sombras danzantes. María se dio cuenta de que la verdad que tanto codiciaba se había desvanecido como humo en el viento. Ahora, un nuevo miedo se formaba en su interior. ¿Y si el verdadero enemigo era ella misma? ¿Qué esperaban de ella? Con el corazón acelerado y la mente hecha caos, se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. El próximo movimiento dependería de ella. ¿Podría enfrentarse a las sombras que podía no solo ver, sino también sentir en su interior? La respuesta, se dio cuenta, requeriría mucho más que valentía. ¿Qué haría ahora? ¿Hacia dónde giraría su vida después de esto? La oscuridad lo rodeaba todo, y María se sintió caer. Mientras el abismo la tragaba, su mente se debatía entre la confusión y el terror. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Cada sílaba una lanza que atravesaba su corazón. ¿Qué era esta verdad aterradora? Su cuerpo parecía desvanecerse, y en ese instante de desorientación, su vida entera pasó frente a sus ojos como una película. Los rituales, las risas en las noches en el bosque, las promesas de protección que resultaron ser mentiras. Pero de repente, un destello de luz la sacudió. En un instante se encontró en un lugar completamente diferente. No estaba sola en la oscuridad. Frente a ella, una figura emergió de las sombras, un rostro que creía conocer. Era su madre, pero no era la misma. La mirada era la misma, pero había algo profundo y oscuro en sus ojos. Era un vacío que la helaba. María, asustada, dio un paso atrás. «Tienes que escucharme, María». La voz de su madre sonó, aunque ya no había ternura en ella, solo un eco distante. «Debes entender la verdad sobre tu legado». «¿Qué has hecho?», preguntó María, la voz temblando. El corazón le latía con fuerza. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de estallar. «Nosotros somos parte de algo más grande, un antiguo pacto». Su madre hizo una pausa, como si le costara dar el siguiente paso. Una sombra oscura detrás de ella tomó forma, sugiriendo que había fuerzas a las que no podían escapar. «Necesitamos tu ayuda». «Pero María, hay algo que tú también ignoras». María sintió un escalofrío. «¿Qué cosa? ¿Qué es? Dímelo». «Tu abuelo no siempre ha sido así. Todo comenzó con su ambición». La voz de su madre se desvaneció y un susurro lo reemplazó. Una advertencia. El aire se volvió pesado. Entonces, todo ocurrió de nuevo. Un grito, una explosión. La habitación se iluminó una vez más y de repente un giro drástico. La figura de su abuelo apareció al lado de su madre, pero no venía solo. Detrás de él, una legión de sombras emergió, como si fueran susurros de almas perdidas del pasado. Eran visiones del horror que había pasado en cada ritual. Las víctimas sacrificadas en nombre de un pacto que pasaba de generación en generación. «Tu madre», dijo el abuelo. Su voz era firme y llena de veneno. «Ella es una traidora. Te ha mantenido alejada de la verdad, de la herencia que te pertenece». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Una traidora? El corazón de María latía más rápido. Un nudo en su garganta le dificultaba respirar. No podía procesar lo que escuchaba. Su madre levantó la mano hacia ella. «Es una mentira. Ellos han manipulado todo. El poder,
Los rituales, el sacrificio. Estás en el centro, María. Pero el precio es más alto de lo que imaginas. Una intensa luz envolvió la habitación, cegándola momentáneamente. Cuando pudo ver de nuevo, su madre y su abuelo se abalanzaban uno sobre el otro. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar como un remolino, como si se alimentaran de la confrontación. Y fue entonces cuando algo estalló. Una fuerza desconocida se liberó, creando una explosión oscura que sacudió la casa. María retrocedió, pero una figura emergió de entre las sombras, diferente a todo lo que había visto. Era ella, pero no. Un reflejo distorsionado, más oscuro, más antiguo, la esencia de lo que ella podría llegar a ser. «Tú eres el sacrificio», gritó la figura. Una risa maníaca rebotó en las paredes, y el mundo se desvaneció de nuevo. En ese instante, María sintió que todo se colapsaba. Atrapada entre múltiples realidades y verdades, la esencia de su ser estaba siendo desgarrada ante sus propios ojos. ¿Quién era realmente? ¿Era parte de un legado que le habían impuesto? Cuando la luz se desvaneció por completo, lo que quedó fue solo un eco de risas oscuras y sombras danzantes. María se dio cuenta de que la verdad que tanto codiciaba se había desvanecido como humo en el viento. Ahora, un nuevo miedo se formaba en su interior. ¿Y si el verdadero enemigo era ella misma? ¿Qué esperaban de ella? Con el corazón acelerado y la mente hecha caos, se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. El próximo movimiento dependería de ella. ¿Podría enfrentarse a las sombras que podía no solo ver, sino también sentir en su interior? La respuesta, se dio cuenta, requeriría mucho más que valentía. ¿Qué haría ahora? ¿Hacia dónde giraría su vida después de esto? Un grito resonó en su mente, un grito que no era suyo, y de la oscuridad surgió un eco de palabras que helaban la sangre. «Nunca estuve sola», dijo otra voz, conocida, familiar pero distorsionada. María sintió que se le erizaba la piel. La sensación de desasosiego creció cuando comprendió que todo había sido un montaje. Algo se rompió dentro de ella. Las caras de su madre y su abuelo se fusionaron, desdibujándose hasta convertirse en un rostro que desafiaba toda lógica, con ojos que centelleaban en la oscuridad. La verdadera naturaleza de aquellos que creía ser su familia se revelaba, como una revelación desgarradora. «Te hemos estado buscando, María», dijo aquella sombra, o mejor dicho, aquella aberración que alguna vez fue su madre. «Tu destino es más oscuro de lo que imaginas». Con un brillo siniestro, la esencia se acercó, y aunque el miedo casi la paralizaba, María dio un paso adelante. Nada podría ser peor que vivir con M. Debía decidir. El camino hacia la verdad podría liberarla o destruirla. Pero lo que la sombra dijo a continuación destrozó la realidad que había creído. «Eres nuestra creadora, María, el inmueble que mantiene el equilibrio entre lo sagrado y lo profano». Silencio. Eso fue lo que siguió, un silencio atroz que apretaba la garganta de María. ¿Qué significaba eso? ¿Creadora? La revelación la golpeó como un rayo. Su vida, sin ninguna duda, nunca volvió a ser sencillamente suya, dejándola atrapada en un laberinto de secretos e intrigas que no había anticipado. La oscuridad lo rodeaba todo, y María se sintió caer. Mientras el abismo la tragaba, su mente se debatía entre la confusión y el terror. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, cada sílaba una lanza que atravesaba su corazón. ¿Qué era esta verdad aterradora? Su cuerpo parecía desvanecerse, y en ese instante de desorientación, su vida entera pasó frente a sus ojos como una película. Los rituales, las risas en las noches en el bosque, las promesas de protección que resultaron ser mentiras. Pero de repente, un destello de luz la sacudió. En un instante, se encontró en un lugar completamente diferente. No estaba sola en la oscuridad. Frente a ella, una figura emergió de las sombras, un rostro que creía conocer. Era su madre, pero no era la misma. La mirada era la misma, pero había algo profundo y oscuro en sus ojos. Era un vacío que la helaba. María, asustada, dio un paso atrás. «Tienes que escucharme, María». La voz de su madre sonó,
aunque ya no había ternura en ella, solo un eco distante. Debes entender la verdad sobre tu legado. ¿Qué has hecho? Preguntó María, la voz temblando. El corazón le latía con fuerza. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de estallar. Nosotros somos parte de algo más grande, un antiguo pacto. Su madre hizo una pausa, como si le costara dar el siguiente paso. Una sombra oscura detrás de ella tomó forma, sugiriendo que había fuerzas a las que no podían escapar. Necesitamos tu ayuda. Pero María, hay algo que tú también ignoras. María sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? ¿Qué es? Dímelo. Tu abuelo no siempre ha sido así. Todo comenzó con su ambición. La voz de su madre se desvaneció y un susurro lo reemplazó, una advertencia. El aire se volvió pesado. Entonces, todo ocurrió de nuevo. Un grito, una explosión. La habitación se iluminó una vez más y de repente un giro drástico. La figura de su abuelo apareció al lado de su madre, pero no venía solo. Detrás de él, una legión de sombras emergió, como si fueran susurros de almas perdidas del pasado. Eran visiones del horror que había pasado en cada ritual, las víctimas sacrificadas en nombre de un pacto que pasaba de generación en generación. Tu madre, dijo el abuelo, su voz era firme y llena de veneno. Ella es una traidora. Te ha mantenido alejada de la verdad, de la herencia que te pertenece. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Una traidora? El corazón de María latía más rápido. Un nudo en su garganta le dificultaba respirar. No podía procesar lo que escuchaba. Su madre levantó la mano hacia ella. Es una mentira. Ellos han manipulado todo. El poder, los rituales, el sacrificio. Estás en el centro, María. Pero el precio es más alto de lo que imaginas. Una intensa luz envolvió la habitación, cegándola momentáneamente. Cuando pudo ver de nuevo, su madre y su abuelo se abalanzaban uno sobre el otro. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar como un remolino, como si se alimentaran de la confrontación. Y fue entonces cuando algo estalló. Una fuerza desconocida se liberó, creando una explosión oscura que sacudió la casa. María retrocedió, pero una figura emergió de entre las sombras, diferente a todo lo que había visto. Era ella, pero no. Un reflejo distorsionado, más oscuro, más antiguo. La esencia de lo que ella podría llegar a ser. «Tú eres el sacrificio», gritó la figura. Una risa maníaca rebotó en las paredes. Y el mundo se desvaneció de nuevo. En ese instante, María sintió que todo se colapsaba. Atrapada entre múltiples realidades y verdades, la esencia de su ser estaba siendo desgarrada ante sus propios ojos. ¿Quién era realmente? ¿Era parte de un legado que le habían impuesto? Cuando la luz se desvaneció por completo, lo que quedó fue solo un eco de risas oscuras y sombras danzantes. María se dio cuenta de que la verdad que tanto codiciaba se había desvanecido como humo en el viento. Ahora, un nuevo miedo se formaba en su interior. ¿Y si el verdadero enemigo era ella misma? ¿Qué esperaban de ella? Con el corazón acelerado y la mente hecha caos, se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. El próximo movimiento dependería de ella. ¿Podría enfrentarse a las sombras que podía no solo ver, sino también sentir en su interior? La respuesta, se dio cuenta, requeriría mucho más que valentía. ¿Qué haría ahora? ¿Hacia dónde giraría su vida después de esto? Un grito resonó en su mente, un grito que no era suyo, y de la oscuridad surgió un eco de palabras que helaban la sangre. «Nunca estuve sola», dijo otra voz, conocida, familiar, pero distorsionada. María sintió que se le erizaba la piel. La sensación de desasosiego creció cuando comprendió que todo había sido un montaje. Algo se rompió dentro de ella. Las caras de su madre y su abuelo se fusionaron, desdibujándose hasta convertirse en un rostro que desafiaba toda lógica, con ojos que centelleaban en la oscuridad. La verdadera naturaleza de aquellos que creía ser su familia se revelaba, como una revelación desgarradora. «Te hemos estado buscando, María», dijo aquella sombra, o mejor dicho, aquella aberración que alguna vez fue su madre. «Tu destino es más oscuro de lo que imaginas».
Con un brillo siniestro, la esencia se acercó, y aunque el miedo casi la paralizaba, María dio un paso adelante. Nada podría ser peor que vivir con mentiras. Debía decidir. El camino hacia la verdad podría liberarla o destruirla. Pero lo que la sombra dijo a continuación destrozó la realidad que había creído. Eres nuestra creadora, Mari. El inmueble que mantiene el equilibrio entre lo sagrado y lo profano. Silencio. Eso fue lo que siguió. Un silencio atroz que apretaba la garganta de María. ¿Qué significaba eso? ¿Creadora? La revelación la golpeó como un rayo. Su vida, sin ninguna duda, nunca volvió a ser sencillamente suya, dejándola atrapada en un laberinto de secretos e intrigas que no había anticipado. El pacto que forjaron tus ancestros te ha elegido. Continuó la sombra de su madre, fluida y terrorífica. Y así como ellos te veneran, también te temen. Pero entiende, el sacrificio no solo se ofrece, se exige. María, confundida, sintió que el mundo giraba. ¿Sacrificio? ¿En qué la habrían convertido? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la habitación tembló. Las paredes crujieron como si la casa misma estuviera viva, y una grieta comenzó a abrirse en el suelo. Tú eres el hilo que une nuestras dimensiones, pero además eres la llave para romper el ciclo, dijo su madre mientras el caos aumentaba a su alrededor. Si no tomas las decisiones correctas, no solo tu vida estará en juego, sino todas las almas atrapadas en esta red. Las sombras comenzaron a acercarse, y María sintió un tirón en su pecho. El tiempo no se detenía, se aceleraba. De repente, una figura emergió del abismo, un hombre alto, de mirada helada, que parecía absorber la luz a su alrededor. Su voz resonó como un trueno, perturbando cada rincón de la habitación. No puedes permitirle decidir por ti, María. Era su padre, pero había algo en él que ahora era amenazante. Las definiciones estaban desmoronando. Las miradas de su madre y abuelo se tornaron en un miedo palpable. Ella se dio cuenta de que podía sentir sus emociones, como si un puente mental se hubiera formado entre ellos. El rostro de su padre se distorsionó, cambiando rápidamente en un cúmulo de sombras y luces. Has sido engañada, y el sacrificio verdadero es el que no has visto venir. De pronto, un destello iluminó la habitación. Un nuevo secreto se estaba revelando. Las sombras rugían, y en un instante todo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Cuando la luz volvió, María se encontró en un lugar distinto, un entorno que sentía completamente ajeno. Rodeada de figuras conocidas y desconocidas, sus enormes ojos reflejaban desesperación. Comprendió que su vida no era solamente un juego de familia, sino una guerra interdimensional de proporciones inimaginables. Su papel era crucial, y las elecciones que tenía. Las figuras se giraron hacia ella, y en esas miradas hubo un eco de desesperación, como si esperaran que finalmente eligiera. ¿Qué elección haría? En ese momento todo lo que había creído se hizo añicos. Su corazón latía con fuerza, un pulso que resonaba con el caos que le rodeaba. María se dio cuenta de que debía actuar, y sabía que la única manera de salir de todo esto sería enfrentar la oscuridad de su legado, y descubrir de una vez por todas quién era realmente. María sentía que todo se desmoronaba, atrapada entre su madre y su abuelo, en un lugar que parecía un sueño distorsionado. Las miradas de ambos la atravesaban, como sogas llenas de secretos, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. Si era la clave de todo, ¿por qué se sentía tan perdida? Antes de poder responderse a sí misma, la habitación comenzó a temblar. Una grieta se abrió a sus pies, y con ella una oleada de frío que hizo que su piel se erizara. Las sombras que la rodeaban se agolpaban, retorciendo. Era un hombre, alto y delgado, su rostro cubierto por una capucha que dejaba entrever solo dos ojos brillantes y vacíos. La atmósfera se volvió pesada. Todos contuvieron la respiración. El equilibrio se ha roto, dijo la figura, su voz reverberante como un eco lejano. Una oscuridad palpable emanaba de él, como si la misma sombra temiera su presencia. María sintió que el aire le faltaba, como si estuviera siendo estrangulada por la tensión de la revelación. Aquella voz, aunque familiar, dejaba un rastro delictivo.
Era su abuelo quien se atrevió a acercarse, alzando una mano para señalar al extraño. «¿Quién eres?», exigió con una mezcla de desafío y miedo. La figura sonrió, pero no con alegría, sino con un desdén aterrador. «Soy el guardián de los secretos, vuestro pasado y futuro, el verdadero vínculo que mantiene a las almas atrapadas. María, tú no solo eres su hija, también eres la heredera del poder que lleva siglos buscando ser desatado». ¿Heredera? María sintió que el corazón le estallaba. Había estado buscando respuestas, anhelando justicia, pero nunca había imaginado esto. ¿Era posible que su destino estuviera aún más entrelazado con las sombras de su familia? En ese instante el hombre se despojó de la capucha, revelando su rostro. María realmente conocía a esa persona. Se quedó paralizada. Era su padre, pero no el que conocía. Su rostro, antes amable y protector, ahora mostraba un rictus de furia y desesperación. ¿Cómo podía ser esto posible? Tú, hija mía, debes hacer una elección. La voz de su padre reverberaba, sin el calor que un día había tenido. El sacrificio debe hacerse, y tú eres la llave para abrir el abismo, o cerrarlo. Sus palabras fueron como cuchillas desgarrando a María. ¿Sacrificio? ¿Era eso lo que había detrás de todas esas sombras? Se giró hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue miedo. «Es la verdad», susurró su madre. «El poder que llevas en tu sangre no es solo un don, es una carga. Todo fue planeado desde mucho antes de que nacieras, y ahora están aquí, esperándote». Otra explosión de luz iluminó la habitación, sacudiendo el suelo bajo sus pies. En medio del caos, María comprendió que el hombre guardián no estaba solo. Otras figuras aparecieron, rostros que conocía, pero que estaban distorsionados por la oscuridad. Eran almas, seres que habían sido sacrificados, atrapados entre dimensiones, buscando venganza o redención. La sombra de su madre se interponía entre los gritos de horror y la creciente intensidad del deseo de éstas. «María, escucha, no dejes que ellos...» Pero el eco de los gritos la abrumaba, y fue como si el mundo se dividiera en dos. La oscuridad se alzó, envolviéndola. Las sombras comenzaron a pulsar, girando en torno a ella y formando un portal moreal, un abismo devorador. «Tú eres la elegida, María. De ti depende decidir entre lo que está bien y lo que está mal», dijo su padre, con un brillo oscuro en sus ojos. María sintió que el tiempo se detenía. Era su decisión. Y aunque comprendía la carga, la presión en su pecho subía. Podría salvar a aquellos atrapados en la oscuridad, incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma. Con cada latido de su corazón, la tensión creció. Las sombras se acercaban. La última visión que tuvo fue el rostro de su madre, desgarrándose entre la oscuridad y la fantástica revelación de su padre. Y justo antes de que el portal la atrapara, una verdad impactante cortó a través de su mente. «No eres la salvadora, eres la conquistadora». La oscuridad devoró su realidad mientras el eco de esas palabras rebotaba en su mente. ¿Quién era realmente? Justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, la verdad se volvió una trampa asfixiante y el caos la absorbía. La decisión que tomaría cambiaría todo lo que había creído saber. María sintió que todo se desmoronaba, atrapada entre su madre y su abuelo, en un lugar que parecía un sueño distorsionado. Las miradas de ambos la atravesaban, como sogas llenas de secretos, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. Si era la clave de todo, ¿por qué se sentía tan perdida? Antes de poder responderse a sí misma, la habitación comenzó a temblar. Una grieta se abrió a sus pies, y con ella una oleada de frío que hizo que su piel se erizara. Las sombras que rodeaban a María estaban retorciéndose, como si esperaran algo. En un instante, una figura oscura emergió de la grieta. Era un hombre, alto y delgado, su rostro cubierto por una capucha que dejaba entrever solo dos ojos brillantes y vacíos. La atmósfera se volvió pesada. Todos contuvieron la respiración. «El equilibrio se ha roto», dijo la figura, su voz reverberando como un eco lejano. Una oscuridad palpable emanaba de él, como si la misma sombra temiera su presencia. María sintió que el aire le faltaba, como si estuviera siendo estrangulada por la tensión de la revelación.
Aquella voz, aunque familiar, dejaba un rastro delictivo. Era su abuelo quien se atrevió a acercarse, alzando una mano para señalar al extraño. «¿Quién eres?», exigió con una mezcla de desafío y miedo. La figura sonrió, pero no con alegría, sino con un desdén aterrador. «Soy el guardián de los secretos, vuestro pasado y futuro, el verdadero vínculo que mantiene a las almas atrapadas. María, tú no solo eres su hija, también eres la heredera del poder que lleva siglos buscando ser desatado». ¿Heredera? María sintió que el corazón le estallaba. Había estado buscando respuestas, anhelando justicia, pero nunca había imaginado esto. ¿Era posible que su destino estuviera aún más entrelazado con las sombras de su familia? En ese instante, el hombre se despojó de la capucha, revelando su rostro. María realmente conocía a esa persona. Se quedó paralizada. Era su padre, pero no al que conocía. Su rostro, antes amable y protector, ahora mostraba un rictus de furia y desesperación. ¿Cómo podía ser esto posible? Tú, hija mía, debes hacer una elección. La voz de su padre reverberaba, sin el calor que un día había tenido. El sacrificio debe hacerse, y tú eres la llave para abrir el abismo o cerrarlo. Sus palabras fueron como cuchillas desgarrando a María. ¿Sacrificio? ¿Era eso lo que había detrás de todas esas sombras? Se giró hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue miedo. «Es la verdad», susurró su madre. «El poder que llevas en tu sangre no es solo un don, es una carga. Todo fue planeado desde mucho antes de que nacieras, y ahora están aquí, esperándote». La tensión aumentaba, nublando cualquier razón. Mientras intentaba procesar, un ruido ensordecedor irrumpió, y el suelo tembló violentamente. Una brecha se abrió no solo en el piso, sino en el mismo tejido de la realidad. «¡No!», gritó su madre. Pero no hubo tiempo para más. Un torrente de energía desbordó la habitación, oscureciendo todo a su paso. Y entonces, en medio de ese caos, un grito desgarrador retumbó en el aire. Al girar, María vio como una sombra emergía de la grieta, su figura distorsionada combinándose con la energía que devoraba. Todo sucedió en un instante. En una explosión de luz y oscuridad, su figura se transformó, revelando una imagen que dejó a María helada. Era una versión oscura de ella misma, su rostro un espejo retorcido de lo que podría llegar a ser. Los ojos vacíos y la sonrisa burlona hicieron que cada fibra de su ser se retorciera de horror. «Tú misma eres el sacrificio», rugió la sombra. Su voz resonó, reverberando en su mente de tal forma que María se dio cuenta de que no solo era un eco de lo que todos habían dicho, sino un grito de la misma raíz de su ser. Un instante de comprensión. Ella era la elegida, pero no para salvar a otros, sino para convertirse en lo que su familia había sido. La lucha en su interior se desató. «No, no puedo serlo», gritó, pero el abismo la miraba con ojos ansiosos. Y entonces, en medio del frenesí, una explosión de luz envolvió todo. María se sintió atraída hacia la oscuridad y la fragmentación de su propia esencia. Se desvaneció. Cuando la luz volvió a brillar, se encontró en un lugar diferente. Una vasta niebla oscura, llena de ecos. Está sola nuevamente, y los gritos se habían apagado. Las sombras se dispersaron y el aire era denso. Miró a su alrededor. Las figuras de su familia habían desaparecido, pero aún podía sentirlas, como un eco que perduraba. Y de repente, una voz suave, casi un susurro, le llevó desde la distancia. Era su abuela, la que había sido sacrificada hace años en un ritual oscuro, la que había sido olvidada en la sombra de la historia familiar. «Nunca olvides quién eres, María. Tú eres la creadora y la consumidora», dijo su voz resonando en el vacío. Quedó una última advertencia, que dejó un eco agudo en su corazón. Y si después de todo, ella no estaba aquí para salvar a su familia, sino para terminar lo que habían comenzado. La realidad de su existencia, tan distorsionada ahora, la impulsó a decidir. ¿Qué pasaría al despertar el antiguo poder que había heredado?
La pregunta seguía resonando en su cabeza, y supo que salir de esto requeriría más que valentía. ¿Era realmente capaz de convertirse en lo que siempre habían temido? María sintió que todo se desmoronaba, atrapada entre su madre y su abuelo, en un lugar que parecía un sueño distorsionado. Las miradas de ambos la atravesaban, enredadas en secretos, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. Si era la clave de todo. Una grieta se abrió a sus pies, y con ella un frío helado subió por su columna, haciendo que su piel se erizara. Las sombras que las rodeaban se movían, inquietas. En un instante, una figura oscura emergió de la grieta. Era un hombre alto y delgado, su rostro cubierto por una capucha, que dejaba entrever solo 2 ojos brillantes y vacíos. La atmósfera se volvió pesada. El aire estaba cargado de un terror palpable. Todos contuvieron la respiración. «El equilibrio se ha roto», dijo la figura, su voz reverberando como un eco lejano. Una oscuridad palpable emanaba de él, como si la misma sombra temiera su presencia. María sintió que el aire le faltaba, como si lo estuvieran estrangulando. Aquella voz, aunque familiar, dejó un rastro inquietante. Era su abuelo quien se atrevió a acercarse, alzando una mano para señalar al extraño. «¿Quién eres?», exigió con una mezcla de confrontación y miedo. La figura sonrió, no con alegría, sino con desprecio. «Soy el guardián de los secretos, vuestro pasado y futuro, el verdadero vínculo que mantiene a las almas atrapadas. María, tú no solo eres su hija, también eres la heredera del poder que lleva siglos buscando ser desatado». ¿Heredera? María sintió que el corazón le latía más rápido. Había estado buscando respuestas, deseando justicia, pero nunca había imaginado esto. ¿Era posible que su destino estuviera aún más entrelazado con las sombras de su familia? Entonces, el hombre se quitó la capucha, revelando su rostro. Era su padre, pero no el que conocía. Su expresión, anteriormente amable, ahora mostraba un rictus de furia y desesperación. ¿Cómo podía ser esto posible? Tú, hija mía, debes hacer una elección. La voz de su padre resonaba helada. El sacrificio debe hacerse, y tú eres la llave para abrir el abismo o cerrarlo. Sus palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. ¿Sacrificio? ¿Era eso lo que había detrás de todas esas sombras? Se giró hacia su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue miedo. «Es la verdad», susurró su madre. «El poder que llevas en tu sangre no es solo un don, es una carga. Todo fue planeado desde mucho antes de que nacieras, y ahora están aquí, esperándote». La tensión aumentó, nublando cualquier razón. El suelo temblaba, y la revelación se apoderaba de ella. Un ruido ensordecedor irrumpió, y la sala se estremeció. Una brecha se abrió no solo en el piso, sino en la misma esencia de la realidad. «¡No!», gritó su madre, pero no hubo tiempo para más. Una oleada de energía se liberó, oscureciendo todo a su paso. En medio del caos, un grito desgarrador retumbó en el aire. Al girar, María vio cómo una sombra se levantaba de la grieta, su figura distorsionada combinándose con la energía que devoraba. Todo sucedió en un instante. Una sombra dejó ver un rostro que dejaba a María helada. Era ella misma, pero había algo en su expresión que era escalofriante y ajeno. Su propia sonrisa burlona la miraba desde el abismo. «¡Tú eres el sacrificio!», rugió la figura. La voz resonó en su mente, una verdad que no podía soportar. De repente, las sombras que rodeaban a su madre y abuelo se agitaron, y como si fueran marionetas, comenzaron a tomar formas. Cada una proyectaba angustia y dolor, rostros conocidos de aquellos que habían sido parte de su vida. Eran aquellos que consideraba perdidos, atrapados entre dimensiones, buscando redención o venganza. María sintió que el aire se volvía pesado, y con cada segundo que pasaba, una verdad aterradora se revelaba. «Eres nuestra creadora, el vínculo entre nuestros mundos», dijo la figura de ella misma, con un brillo oscuro en sus ojos. Un eco de risas resonó.
dejando al descubierto una trama más maligna de lo que había imaginado. Todo lo que había creído saber se desmoronaba. La figura oscura seguía revelando secretos y mentiras que había ignorado. De su pecho brotó un grito de horror. La dimensión que la rodeaba empezó a colapsar. Cada sombra era un retazo de su historia, un grito de sus ancestros, reclamando justicia, venganza, redención. María, abrumada, apenas podía contener la carga de su descubrimiento. Pero en medio de la desesperación, algo aún más impactante se reveló. No eres solo la elegida. Vivo, susurró la voz de su abuela, aún distante. Y entonces, con un estallido de luz, una explosión final ocurrió. Cuerpos etéreos se unieron en danzas de liberación, y con cada giro, la realidad se retorcía. María sintió que se desvanecía, mientras el caos la tragaba. La última imagen que vio fue su madre, entrelazada con la figura que ella era, mientras el mundo se oscurecía. Cuando la luz regresó, descubrió que lo que alguna vez fue su hogar, ahora era un vacío abismal, y con un nudo en el estómago, solo podía preguntarse, ¿podría ella ser la salvadora o la que destruiría todo? La habitación brilló con una luz intensa, y cuando la neblina comenzó a disiparse, María se encontró en un paisaje familiar y aterrador. Era el bosque, el mismo claro donde su abuelo había llevado a cabo aquellos oscuros rituales. Pero ahora todo estaba iluminado por un resplandor etéreo. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que la envolvían. Sus pies temblaban. «No soy solo la heredera, soy la creadora», se murmuró, sintiendo que el poder ancestral vibraba dentro de ella. Comprendía que ya no sería un peón en el tablero de su familia. Había llegado el momento de decidir su destino. Mientras profundizaba en su conexión con la energía que la rodeaba, sintió la presencia de sus progenitores. Su madre apareció ante ella, pero con un rostro menos sombrío. Había amor en sus ojos, pero también una profunda tristeza. «María, no podemos luchar más. Tu elección es lo que cambiará esta batalla», dijo con voz suave, como si cada palabra le pesara. «Pero, ¿sacrificio? Nunca quise herir a nadie». Las lágrimas brillaban en sus ojos. El sacrificio no siempre es físico. A veces implica dejar atrás los miedos que nos han atado. Tienes el poder para liberar a aquellos que han estado atrapados, dijo su madre, su voz resonando con verdad. María sintió como el peso de las pérdidas y las sombras caían sobre ella. Se volvió hacia su abuelo, cuyos ojos ahora mostraban una mezcla de rencor y arrepentimiento. «Siempre has estado atrapado en tu ambición. Esto no puede seguir así», se atrevió a afirmarle. La tensión del momento casi era palpable. Él sonrió, pero no con malicia. Era una sonrisa de resignación. «Desde que el pacto fue forjado, nadie ha estado verdaderamente libre. Te di el poder que jamás debía haber tenido sobre ti. Ahora tienes la oportunidad de romper el ciclo». Un silencio profundo envolvió el claro. Los árboles parecían contener la respiración. María sintió que el mundo a su alrededor, la historia de su familia, todo se desmoronaba. Sabía que para salvar a aquellos que había perdido, debía enfrentarse a su verdadero legado. «No seré el sacrificio», dijo con voz firme. «Se apagará este ciclo de sombras. No permitiré que asusten más vidas». Como si respondiera a su declaración, el bosque retumbó. La luz en sus manos creció. Ardía como fuego. Con cada palabra que pronunciaba, liberaba a las almas atrapadas. Los ritos sangrientos y oscuros se desvanecieron, y el aire se inyectó de nuevos susurros, de esperanzas olvidadas. El claro se transformó, las sombras comenzaron a disolverse, y las figuras ancestrales que estaban atrapadas se materializaban, liberadas por el sacrificio de los miedos que ella había dejado atrás. Las almas danzaban en el aire, agradecidas. El eco de sus risas resonaba en el viento. Cuando el último hilo oscuro fue cortado, la calma volvió al paisaje. Su madre y su abuelo se unieron a ella con rostros iluminados por la luz que ella había desatado. «Lo lograste, hija», dijo su madre. La expresión de orgullo iluminó su rostro. «Comenzamos a sanar». María sintió que por primera vez el nudo en su pecho se deshacía. Las sombras habían sido derrotadas y ella, finalmente, estaba en paz con su familia. Se miraron
y en sus ojos se reflejaba la historia que habían compartido y la que aún podría escribirse. Mientras se alejaban, María dio un paso hacia el futuro, hacia la promesa de un nuevo comienzo. Pero sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La luz del amanecer la abrazó, y por primera vez sonrió con libertad. Pero en el silencio que siguió, un murmullo persistió en el aire, una advertencia sutil. ¿Era esta la verdadera liberación? ¿O simplemente el inicio de algo aún más grande? Oye, antes de dejar esta historia atrás, necesito pedirte un favor grande. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo, porque no querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Además, aplasta ese botón de like. Hacerlo ayuda mucho con el algoritmo, para que más personas puedan disfrutarlo. Y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas de este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante final. Este es el momento para demostrar tu apoyo y construir juntos esta comunidad. No esperes ni un segundo más.